Bueno, bienvenidos a una nueva video lección, esta vez para resolver un problema relacionado con la mecánica de los fluidos. El problema que queremos resolver es el que se nos plantea aquí. La rapidez de la glicerina que fluye en un tubo de 5 centímetros de diámetro interno es 0,454 metros sobre segundo. Encuentre la rapidez de fluido en un tubo de 3 centímetros de diámetro interno que se une a él. El fluido llena ambos tubos. La respuesta nos debe dar 1,5 metros, o sea, de acuerdo con el enunciado. Bueno, entonces vamos a resolver el problema. Vamos a buscar la solución aquí del problema. Solución al problema 14.20. Bueno, una sugerencia que siempre hago es primero hacer una lista de cantidades conocidas y desconocidas. Cantidades conocidas, ¿cierto? Y desconocidas. Bueno, ¿por qué es importante la lista? Bueno, la razón de por qué hacer una lista de cantidades conocidas y otra de cantidades desconocidas es porque esto permite obtener una mayor comprensión de la situación. Otra sugerencia importante es que siempre que sea posible, hacer una ilustración de la situación. Bueno, obviamente tener una ilustración de la situación permite comprender detalles que a primera vista no se notan y eso facilita la resolución del problema. Entonces son dos elementos esenciales que se deben tener en cuenta siempre que se quiera resolver un problema. Entonces vamos primero con la lista de cantidades conocidas. Entonces, por un lado tengo a las cantidades conocidas. Aquí vamos a hacer como especie una tablita. Y por otro lado tengo a las cantidades desconocidas. Estas cantidades desconocidas obviamente son las que incógnitas. Estas son las incógnitas de mi problema. Aquí, bueno, entonces aquí hago mi lista, mi tablita. Entonces yo me tengo que remitir al enunciado del problema para saber quiénes son las desconocidas. Entonces, si yo reviso el enunciado, me doy cuenta que me dice de que glicerina fluye en un tubo de diámetro de 5 centímetros. O sea que tengo un diámetro allí y lo hace con rapidez 0,54. O sea que tengo una rapidez, entonces tengo dos valores conocidos. Esa glicerina pasa a un tubo que está conectado al primero que tiene un diámetro menor. Entonces me interesa conocer la rapidez en el segundo. Entonces, cantidades conocidas. Entonces vamos aquí con el diámetro. Aquí con el diámetro de 1, ¿cierto? O mejor, de 1, más bien, de 1 es el diámetro del tubo de mayor diámetro. ¿Ok?
Perfecto. Y D2 es el diámetro del tubo de menor diámetro. Del tubo de menor diámetro. ¿Ok? Y vamos a denotar como B sub G1, ¿cierto? La rapidez, ¿cierto? De la glicerina, y vamos a escribir aquí, de la glicerina en el tubo de mayor diámetro. Ok, entonces aquí está mi lista. Listo. Entonces estas serían las cantidades que yo conozco y estas me las está dando el enunciado. Para completar la tabla, ahora me voy para las desconocidas. ¿Qué desconozco? La rapidez que tiene la glicerina. Entonces, rapidez de la glicerina en el tubo de menor diámetro. Ok. Entonces aquí vamos a... Bueno, listo. Entonces ya, esta sería la lista de cantidades conocidas y desconocidas. Entonces, el enunciado que aquí se me presenta me da la oportunidad de imaginarme. Entonces yo me imagino aquí que tengo un fluido que va por un tubo mayor, de diámetro mayor, que se conecta a un tubo de diámetro menor. Entonces, por lo tanto, yo puedo imaginarme cómo es. Y entonces ahí es cuando entra en juego la segunda sugerencia, que es que siempre que sea posible hacer una ilustración. Y este problema me lo permite. Entonces aquí rápidamente, aquí voy a considerar la situación. Entonces aquí en esta figura tengo D1 que representa al tubo de mayor diámetro. Entonces esa sección la pinto en color un rojo claro. Y el diámetro de menor sección, el tubo de menor sección, perdón, que tiene un diámetro menor, lo pinto en otro color. Entonces vamos a suponer que en este sentido fluye la glicerina. En este sentido fluye la glicerina. Listo. Entonces ahora buscamos aquí cómo determinar una expresión. Ahora yo tengo una ecuación que es la ecuación de continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? Que si tengo un fluido que se desplaza con velocidad 1, ¿cierto? Por un tubo que tiene una sección de área A1, entonces el flujo sería el área por la velocidad con la que se desplaza el fluido, la velocidad media. Y eso, si hay un cambio en el tamaño de la sección del tubo, entonces, como el flujo se mantiene constante, entonces el producto del área por la velocidad debe ser igual al producto del área por la velocidad 1 en el caso de... Entonces aquí tengo la ecuación de continuidad. Listo. Aquí hay un detalle. Y un detalle es que no me han especificado cómo es la sección del tubo. Entonces, si no especifican la forma de la sección del tubo, entonces vamos a suponer que es de forma circular. Entonces, como no se especifica la forma de la sección transversal del tubo, o mejor, más bien de los tubos,
Vamos a colocar aquí de los tubos se asume que son como son circulares. Listo. ¿Cómo sería el área? Como sería un círculo, simplemente sería pi por el radio del círculo elevado al cuadrado. Pero el radio del círculo es la mitad del diámetro del círculo. Entonces el área quedaría como pi por d sobre 2 al cuadrado. Tengo el cuadrado un cociente y eso es el cuadrado del cociente. Entonces sería pi por d cuadrado sobre 4. 2 al cuadrado es 4. Entonces el área sería ¿cuánto? Un cuarto de pi por d cuadrado. Entonces vamos a darle nombre a las expresiones. Esta la voy a llamar ecuación 2 porque la ecuación de continuidad la voy a llamar como ecuación 1. Listo. Entonces, para este problema, ¿ok? La rapidez B sub 1 la vamos a llamar B sub G1. ¿Qué significa la rapidez que tiene la glicerina cuando va fluyendo por el tubo de mayor diámetro? B sub 2 va a ser la rapidez, B sub G2, perdón, va a ser la rapidez con la que fluye la glicerina en el tubo que tiene menor diámetro. Aquí hay un hecho que no debemos olvidar y es que el diámetro del tubo, de uno de los tubos donde conocemos la velocidad de la glicerina, es mayor que el diámetro donde no conocemos la velocidad. Listo. Entonces, la ecuación de continuidad que se expresa como esta relación se transforma. ¿En qué se transforma? Listo. ¿Qué sería el área 1? Entonces aquí sería un cuarto de pi por d sub 1 cuadrado veces ¿quién? La rapidez media de la glicerina en el tubo 1. Entonces, en esta figura, este tubo de mayor diámetro es el que voy a llamar 1. ¿Ok? Y este tubo de menor diámetro es el que voy a llamar ¿cómo? Es el que voy a llamar 2. Entonces, este es el tubo 1 de diámetro mayor y el tubo de diámetro menor lo llamamos 2. Entonces, ¿qué me queda? Entonces me queda aquí que esto es igual a un cuarto de pi por d sub 2 al cuadrado y aquí me queda b sub g2. Listo. Entonces aquí el pi cuarto es una constante que multiplica en ambos lados de la expresión y por lo tanto puedo simplificar esa cantidad. Y entonces de este lado me queda d sub 1 cuadrado b sub g1 y de este lado me queda d sub 2 cuadrado b sub g2. Listo. Entonces esta relación de aquí merece un nombre. ¿Cómo la voy a llamar? Entonces vamos a devolverla. Si esa era la 2, entonces esta será acá la ecuación 3. Ahí está. Entonces aquí esta ecuación ya prácticamente me llevó a la solución. ¿Por qué? Porque en la relación 3, en la expresión 3 conozco diámetro 1, diámetro 2 y la velocidad de la glicerina en el tubo de mayor diámetro. Entonces simplemente despejamos a b sub g2 de la expresión que he llamado ecuación ¿qué? Ecuación 3. Entonces, ¿qué me queda? Listo. Entonces, este que está aquí multiplicando lo paso a dividir para este lado de la expresión. Entonces, ¿en qué se convierte? Entonces me queda que b sub g2 es igual a d sub 1 cuadrado b sub g1 entre d sub d 2 al cuadrado.
Y esto puedo agrupar los diámetros y escribir así y elevar todo al cuadrado. ¿Veces qué? B sub G1. Entonces me queda que B sub G2 es igual. Aquí me queda D sub 1 sobre D sub 2 elevado al cuadrado. Y aquí me queda B sub G1. Listo. ¿Qué sigue ahora? Simplemente reemplazar los valores numéricos y hacer las operaciones aritméticas para obtener cuánto vale la velocidad de la glicerina en el tubo de menor diámetro. Entonces, ahora sustituimos los valores numéricos. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí B sub G2 es igual. ¿Qué será? ¿Qué será? Aquí me queda. Listo. ¿Cuánto vale D sub 1? Vale 5 centímetros. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale D sub 2? Vale 3 centímetros. Todo eso vale al cuadrado por la rapidez B sub G1, que vale ¿cuánto? 0,54 metros sobre segundo. Bueno, en esta operación cancelamos los centímetros. ¿Y qué me queda? Me queda 5 tercios al cuadrado por 0,54 metros sobre segundo. Entonces, cuando esa operación aritmética se realiza, listo, obtenemos cuando se realiza la operación aritmética, tenemos el resultado que estamos buscando. Y efectivamente, esa operación me lleva a 1,50 metros sobre segundo. Entonces, el valor de la rapidez de la glicerina en el tubo de menor diámetro o de menor sección transversal es este. Ahí está. Y con eso acabamos la resolución del problema. Entonces, doy las gracias a todos por haber prestado atención, por haberme escuchado. Espero que les guste, le den like y compartan. Entonces nos vemos hasta una próxima video lección.